porque ahora sí, con una multitud de aparatos ya no sabemos cuál usar y cuál no usar. Entonces, bueno, pues hay que ir conociendo uno a uno. Adelante, Ok, gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación al comité organizador y mi intención es presentarles de forma ordenada la interpretación solamente del mapa refractivo. No me voy a detener en los 13 mapas que se pueden utilizar distintos para distintas cosas, sino el mapa que de forma habitual pudiéramos pedir desde el punto de vista para saber si un paciente es operable o no, o si tiene alguna irregularidad. Esto es con la idea, no de, sino con la idea de llevar un orden en la interpretación, porque muchas veces nuestras interpretaciones de los mapas topográficos, marca comercial, la que ustedes quieran, a veces le hacemos más caso a una cosa, a veces le hacemos más caso a otra, y la idea de esto es que pudiéramos llevar un orden que estandarizara la interpretación para que todos pudiéramos hacer lo mismo en cualquier lugar en el orbe. Bien. Sabemos que la topografía, bueno, la definición más sencilla, un mapeo de la superficie de la córnea, y en el caso del Pentacam hay que recordar que es una cámara rotatoria de Scheimpflug, la cual tiene su enfoque, es un sistema de luz, ¿sí? No es un sistema interferométrico, sino en este caso es un sistema de luz, el cual tiene que estar dado o tiene que atravesar a través de un medio transparente, en este caso la córnea, por lo cual cualquier irregularidad será determinada en sus mediciones e incluso puede tener algunas alteraciones o llevarnos a falsos positivos. Debemos de recordar que, como todas las topografías, su sistema de colorimetría está basado, si ustedes se acuerdan, en un inicio los topógrafos hablaban de una curva de mejor ajuste. Hoy en día hablamos de un elipsoide tórico ideal, porque los topógrafos ya no se basan en una curva. La córnea nunca va a ser esférica, la córnea es asférica, tiene distintos radios de curvatura y por ello es un elipsoide. Entonces, los sistemas topográficos actualmente se basan en elipsoides tóricos ideales y partiendo de ahí nos sacan los diferenciales, ¿sí? Todo aquello que esté prolato por arriba de esa curvatura ideal, pues entonces tendrá un color más rojo, tendiendo hacia los colores rojos. Todo aquello que sea menor de esa curvatura, perdón, de esa elipsoidal ideal, pues será más azul. Ahora, hay que recordar que estamos hablando de la escala colorimétrica americana, pero existe también la escala europea y la escala que cada topógrafo tiene, ¿sí? La idea de que tomemos en América todos escala colorimétrica americana, que es esta que les estoy presentando, es para que sea más fácil ver un mapa y podamos interpretarlo sin importar el color. Bien. Todos tienen exactamente el mismo sistema colorimétrico, sí, que radios de curvatura mayores, pues entonces tendremos que serán oblaticidades, tendrá a ser más azul el color, y radios de curvatura que son menores, bueno, pues entonces tendrán a ser más pronunciados y con esto tenderán a los colores rojos. Ahora, lo que les decía, ya no vamos a comparar la córnea con una esfera ideal, ni con una curvatura de mejor ajuste, sino ahora es un elipsoide. Distintos radios de curvatura dependiendo del lugar donde se encuentren, y debemos de recordar estos conceptos básicos que no se nos deben de olvidar. En los 3, entre los 2 y los 3 y los 4 milímetros centrales, en promedio los 3 milímetros centrales, que son los reales de visión, ahí se podemos hablar de cierta tendencia hacia la esfera. Después, en los siguientes 2 milímetros, vamos a tener la presencia de una elipse, ¿sí? Se amplían los radios de curvatura hacia la periferia y los radios centrales se siguen manteniendo de forma esférica, cerrados, por decirlo así. Posteriormente, en el 1.5 milímetros que continúan, pues entonces vamos a tener una parábola y finalmente hacia la periferia con radios de curvatura más abiertos, una hipérbola. Por lo cual, la córnea es totalmente asférica. Un concepto que es bien importante, la córnea no cambia de esfericidad con la edad a diferencia del cristalino, el cual sí va a depender de su curvatura dependiendo de la dureza que éste tenga. La córnea no, la córnea si no la tocamos siempre va a tender a ser positiva en una córnea, digámoslo, sin tocarla quirúrgicamente, ¿sí? Debemos recordar que algunas alteraciones como los queratoconos o las ectasias tienden a ser más negativa esta esfericidad, y que algunos procedimientos ablativos, sobre todo de sustracción,
como lo sería una ablación miópica, pues entonces van a incrementar esa esfericidad positiva. Bien, la córnea cuenta con muchísimas mediciones. Los topógrafos han venido a sintetizar estas mediciones y a caernos en rangos normales, por decirlo así, o en rangos sospechosos o en rangos francamente patológicos, ¿sí? Lo que hoy en día está tomando un auge importante, sí, tanto las aberraciones, dependiendo de la distribución de Cernic, la esfericidad y la excentricidad, el radio de curvatura y, por supuesto, las queratometrías. Bien, ¿qué debemos de saber primero? Siempre que tomamos un estudio, y eso lo sabemos desde que estudiamos medicina, es que la calidad del estudio va también a darnos exactitud de nuestros diagnósticos. Este estudio, recordemos que las topografías no son la respuesta absoluta, nuestra clínica va a ser la respuesta absoluta y los estudios solamente son un complemento de esa respuesta. Entonces, este estudio tiene que tener una buena calidad. Recuerden que en este estudio de esta casa comercial se tiene una QS o la calidad del estudio, el cual si dice OK, quiere decir que la mayoría de los rangos que toma en cuenta, que son 12, entre los que va movimiento hacia arriba, hacia abajo, adelante, atrás, superior, inferior, etcétera, etcétera, esos rangos se encuentran dentro de lo tolerado, ¿sí? Durante la medición. Si por alguna razón encontramos que el paciente cerró el ojo, bueno, nos dice que tuvo parpadeo. Si el paciente se descentró o estaba volteando ligeramente de lado, también. Entonces, siempre debemos de buscar que este estudio en esta zona, la calidad del estudio sea OK. Bien, las escalas. Existen distintas escalas y depende de gustos, ¿sí? Les voy a decir porque hoy en día no se ha hecho un consenso en cuanto a, como otros topógrafos, por ejemplo el Orbscan, donde hay consensos para determinar que se tomen ciertas escalas en los saltos de colores. Aquí no, pero por default la máquina muchas veces nos enseña en la elevación anterior saltos de 10 micras, ¿sí? En los diferenciales con los colores, y esto me refiero a los colores, ¿sí? En la cara posterior también 10 micras, el mapa de poder, saltos de una dioptría, y en el mapa paquimétrico que puede ir de 10 a 20 micras. Bien, tenemos muchísimas escalas de colorimetría, ¿sí? François en este artículo famoso ya las unía y nos decía que podían deberse a muchísimos factores e incluso desde el punto de vista estadístico hay una escala colorimétrica. ¿Sí? Ahora, de todos los módulos con los que contamos para valorar a un paciente desde el punto de vista refractivo, los más importantes son estos 4 mapas. Y de estos 4 mapas, porque incluyo también el de esfericidad, que incluye también el refractivo, de estos 4 mapas, el más importante o el que nos puede ayudar de inicio, uno es la conversión, el mapa refractivo sintetizado, por decirlo así, en el cual vamos a tener una cara anterior, una cara posterior de la córnea, el mapa de poder y el mapa paquimétrico. En esta zona debemos de recordar que la elevación anterior y posterior, y me vuelvo a regresar con el fin de enseñarles dónde está esto, en el centro y en los primeros 4 milímetros, que es este primer círculo de numeritos que vemos, idealmente en la cara anterior no debe de pasar de 12, ¿sí? Las elevaciones. Sospechoso podríamos estar pensando entre 12 y 15 y positivo para patología o para irregularidad, ¿sí? Podría ser más de 15. En la cara posterior 17, de 17 a 20 y mayor de 20 podríamos estar frente a una córnea irregular. Bien. Ahora, el mapa refractivo, el que condensa todos los datos que podrían ayudarlos es este, y este es el motivo real de la plática, ¿sí? En el cual vamos a hacerlo por áreas para que sea más sencillo. Cuenta con 6 áreas. En el área 1 vamos a encontrar los siguientes datos, ¿sí? Datos como la queratometría más plana, la queratometría más elevada, que ya sabemos que debe ser idealmente menos de 47 o menos de 47.2 de acuerdo a los criterios de Rabinovics, ¿sí? La queratometría promedio, y también tenemos los radios de curvatura. Por ejemplo, el radio de curvatura periférico idealmente debe estar entre 7 y 9 milímetros, ¿sí? En una córnea promedio. Y tenemos también las paquimetrías, su localización y sus coordenadas dentro del mapa para que sepamos dónde se encuentra en el plano de las X y de las Y.
El grosor que existe entre el mapa central, entre el grosor central y el grosor menor, idealmente debe de ser de menos de 10 micras la diferencia, ¿sí? Y también podemos encontrar datos aparte, como son el tamaño del